Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Existe un libro escrito por San Juan Cassiano que fue un clásico de la espiritualidad. De hecho, era el libro de cabecera de Santo Tomás de Aquino. Un texto en el que reúne una serie de conversaciones, colaciones las llama él, conversaciones dadas por los abades, los padres del desierto, aquellos monjes que fueron auténticos maestros de espiritualidad. Y entre una de esas conversaciones se menciona una que habla sobre los pecados capitales y comienza el texto distinguiendo cómo hay pecados que solo necesitan de cosas externas para activarse o para que nazca la tentación, otros solamente cosas internas al corazón del hombre, y otros que están más o menos como combinados. Y esto viene a cuento a propósito del Evangelio que se proclama en este miércoles 9 de febrero en la misa, cuando el Señor Jesús les puso una comparación y les dijo que nada que entra de fuera puede hacer impuro al hombre, porque eso no entra en el corazón sino en el vientre. Y luego explicó nuestro Señor que lo que sale de dentro del hombre, eso sí que hace impuro al hombre. Muchas veces algunas personas, por quedar bien, expresan algunas palabras diciendo: esto te lo digo porque me sale del corazón. Atento, cuidado, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, y la lista es larga: desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. No necesariamente lo que nos dice el corazón, lo que tantas veces dice las corazonadas, es bueno. No hay que dejarnos siempre llevar a donde nos arrastre el corazón. De hecho, aun y cuando uno pueda entender que hay ciertos pecados que requieren de cosas externas para hacer tentación, como por ejemplo la codicia, ¿no? El querer una joya, un objeto particular, el último grito de la moda de los inventos digitales. Pero en el fondo, todos los pecados brotan del corazón del hombre. Es cierto, pues, que tenemos un corazón enfermo, enfermizo y enfermante, porque también somos capaces de envenenar el corazón de los demás. Pero de esta forma, no solo nuestro Señor ilustraba a sus apóstoles acerca de los alimentos, no pretendía nuestro Señor crear una nueva dieta o un régimen alimenticio, al decirles que no existen alimentos impuros y que declaraba así puros todos los alimentos, sino sobre todo hacerles entender el corazón del hombre. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan cuando nuestro Señor pasa como que de largo y dice el evangelista que Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en el corazón del hombre. Más me examino, decía San Bernardo, más pecados me encuentro, más defectos, más faltas. Es cierto, nuestro corazón no es un manantial siempre de aguas cristalinas, y precisamente por eso hay que purificarlo constantemente. Actos de contrición, arrepentimientos, examen de conciencia,
la confesión sacramental. Hay que mantener el corazón a raya. Y es que nuestro corazón, que es el lenguaje de la escritura, quizá nosotros con un lenguaje moderno lo traduciríamos por la conciencia, es un poco como el balance o la balanza que inclina, ¿no? El peso que inclina la balanza y que nos jalonea un poco, que jalonea en tanto la voluntad. San Beda el Venerable, en un texto muy breve, pero claro, diáfano, explicando el pecado casi que a los niños, ¿no? Cómo nace el pecado, echa mano del texto del Génesis cuando se cuenta el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original. Y dice que allí se pueden distinguir como tres momentos, tres pasos en el nacimiento, en el concebir el pecado. El primero es la atracción, luego habla de la delectación y en tercer lugar sería el consentimiento. La atracción es la que sintió Eva cuando vio aquel fruto, que es casi como una distracción. De hecho así lo explica San Beda, ¿no? Es simplemente como un destello que te llama la atención, es algo que te hace girar la cabeza, que te hace poner un poco de atención. Y eso puede suceder también dentro de la mente, de la imaginación. Es algo que como con sus colores o por lo vistoso o por cualquier cosa te distrae, te atrae. Allí no hay pecado, pero esa atracción, en cuanto el hombre pone un poco más de atención, puede darse cuenta si aquello que está viendo, aquello que está pensando, ese hilo de argumentos que trae en la cabeza, esa imagen que se le acaba de representar, si eso es bueno o malo. Y de ahí viene la delectación. Hay una especie de juicio que no es todavía un juicio moral, sino es casi un juicio de simpatías o antipatías. Me gusta, me atrae, me gustaría. Si no fuera porque me darían ganas de. Y esto vale para los enojos, para las antipatías, para los juicios que se hacen. Pues a todos nos dan ganas espontáneamente de ciertas cosas. Comer de más, beber de más, ser agresivo con alguno, deshacernos de alguien, quitárnoslo de en medio, burlarnos de algún defecto o del trabajo de otra persona. En fin, hay un cierto gusto sensible, un cierto placer en eso que nos llama la atención, que nos atrae. El gusto de criticar, el gusto de estar enojado, el gusto de molestar a alguien, es un gusto, no necesariamente es un placer como suavecito y bonito, sino también hay cierta sensación de bienestar en la ira, en la tristeza, en el enojo, en la pereza, en fin. Pero el caso es que esa delectación no es todavía tampoco pecado, pero lo es cuando se consiente, cuando se aceptan aquellos sentimientos, cuando se deja uno llevar por ese hilo de pensamiento, por esas sensaciones y los convierte en acción corporal, en acción física, en movimiento de la propia corporalidad, en un estado de ánimo que se convierte en acción. Y no necesariamente son cosas como muy fuertes o muy externas o muy notorias, ¿no? A veces algo que me llama la atención me puede molestar. La voz de alguien, un gesto, el hecho de que llega tarde, cosas por el estilo. Y hay una cierta delectación, un cierto gusto en que aquella persona sea humillada, por ejemplo, en hacerla sentir mal, en reprocharle su conducta.
y a mí me genera un bienestar o un cierto gusto, una delectación. ¿Sentiría yo gusto si aquella persona fuera regañada, la riñeran en público, la humillasen? Y claro, si yo paso a la acción, eso sería desde efectivamente levantarle la voz, golpearlo, regañarlo públicamente, hasta simplemente un movimiento de los labios, un bufido, pues fruncir el ceño, pequeñas acciones, pero que ya son evidentemente cosas que salen del corazón y que nos hacen impuros. Esas maldades que salen de dentro y hacen impuro al hombre. Si evidentemente este tipo de acciones, aunque son pequeñitas en algún momento, las dejamos crecer, comenzaríamos pues a vivir del lado del pecado, del lado del odio, del enojo, de la malicia y la envidia. Estaríamos ya más predispuestos a hacer trampa, a cometer un fraude, en fin, tantas cosas que nuestro Señor mismo describe aquí cuando habla del orgullo, de la frivolidad, de la difamación. Con razón, San Francisco de Sales, en un texto conocido, la Introducción a la vida devota, dedica un capítulo al examen de conciencia, o un apartado al examen de conciencia, y dentro de ese apartado un capítulo a los afectos del alma. Es necesario, es conveniente, dice él, reducir el examen a puntualizar nuestras pasiones, a mirar el estado de nuestra alma interiormente, examinarnos sobre nuestro amor para con Dios y para con el prójimo, si odiamos o no el pecado propio y el ajeno, sobre nuestros deseos, lo que buscamos, los bienes temporales, los placeres, los honores, sobre dónde tenemos puesta nuestra esperanza, si la colocamos en las criaturas o en Dios, sobre la tristeza, si es excesiva cuando se trata de cosas vanas, o si es la alegría, si es una alegría desmesurada. Y finalmente, ¿cuáles son los afectos que embargan el corazón? De esta manera podemos conocer el estado de nuestra alma, como el tañedor de laúd que al pulsar las cuerdas afina las que encuentra desafinadas, aflojándolas o poniéndolas más tirantes. Así también nosotros, después de haber pulsado el amor, el odio, el deseo, el temor, la esperanza, la tristeza y la alegría de nuestra alma, si encontramos desajustados esos acordes, podremos con su gracia afinarlos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.